Se preocupó por mí tratándome como socio igualitario en lugar de ponerme en un pedestal. Nuestra relación, que abarca 20 años, comenzó como novios en la escuela secundaria y evolucionó hasta convertirse en un amor profundo y exclusivo. Mi hermano en particular lo veneraba por su guía durante en tiempos difíciles. Él era un hombre en el que otros confiaban en sus momentos de necesidad, siempre dispuesto a echar una mano durante nuestros años juntos. Era realmente una buena persona y criamos a 2 niños decididos en el momento de este incidente. Nuestros hijos estaban en la adolescencia. Había ganado peso y me sentía cohibido, pero mi ex siempre me aseguraba mi belleza. Rara vez discutíamos, pero cuando lo hacíamos generalmente se centraba en nuestra vida íntima, o más bien en mi falta de interés. Las cosas que me negaba a hacer en la cama no se debían a una falta de deseo, sino más bien una cuestión de no estar de humor, algo que él entendió. Cuando cumplí 39, mi cumpleaños marcó una nueva etapa para mí. Había pasado un año en el gimnasio, practicando yoga y pilates, y mis esfuerzos habían transformado mi cuerpo de 180 a 135 libras. Este fue un cambio significativo para mí, ya que siempre había estado en el lado más pesado. Mi exmarido también se había unido a mí en el gimnasio, aunque con menos frecuencia, y había logrado perder algo de peso, pasando de 260 a 225 libras, esculpiendo su físico a pesar de mi apariencia mejorada. Mi exmarido no podía quitarme las manos de encima. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, todavía no estaba de humor. Él intentó todo, llevándome a cenas, bailando y dando caminatas regulares. Continuó ayudando en la casa y sus ojos todavía tenían el mismo amor y deseo por mí después de 2 décadas juntos. Cualquier mujer habría anhelado ese tipo de atención, pero mentalmente permanecí desinteresada en ese momento. Atribuí mi desinterés a la menopausia temprana, ya que solo tuvimos intimidad 2 o 3 veces al mes, y generalmente era una aventura rápida. Sin embargo, mi exmarido deseaba más, y no importa cuánto lo intentara, simplemente no podía corresponder a sus sentimientos. Sugirió terapia de pareja, pero yo me negué obstinadamente. Mi egoísmo comenzó a surgir poco después de mi cumpleaños. Un nuevo gerente un poco más joven y atractivo comenzó a trabajar en mi oficina y mostró interés en mí al principio. Descarté sus insinuaciones, pero nuestras interacciones evolucionaron de charlas casuales a coqueteo. A pesar de que le mostré mi anillo de bodas, no pude resistirme a responder a sus coqueteos y comencé. Al compartir detalles personales sobre mi vida, gradualmente ocupó más de mis pensamientos en retrospectiva. Veo que se trataba de un asunto emocional, algo que no reconocí. Luego mi exmarido comenzó a notar que algo no estaba bien y terminamos teniendo una gran discusión que creo que comencé cuando intentó besarme. Accidentalmente reaccioné con disgusto, pero en realidad no se trataba de él. Seguí convenciéndome de que una semana después de ese día crucial quedé con el nuevo gerente en un café con la intención de decirle firmemente que me dejara en paz y pusiera fin a la situación. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, me sorprendió con un beso y mis pensamientos se quedaron en blanco. Ese momento marcó el comienzo de nuestra relación de 6 meses. Durante este tiempo me di cuenta de que era más abierto y entusiasta con este otro hombre, haciendo cosas que no había hecho con mi ex. Siempre estaba lista y parecía más interesada, tal vez por la emoción de algo nuevo. Mientras tanto, mi intimidad con mi ex disminuyó y comencé a distanciarme, criticando sus pequeños hábitos e incluso degradándolo. Me avergüenzo de cómo actué. Luego fue necesario que mi hermano me contara sobre la depresión cada vez más profunda de mi ex y pensé en irme, para darme cuenta de la gravedad de mis acciones de inmediato. Terminé la aventura. Dejé mi trabajo y decidí mostrarle a mi esposo amor y deseo, con la esperanza de reparar nuestra relación y ser una mejor esposa que el hombre con el que tuve la aventura. Sí, fuimos a la habitación de invitados y las cosas se pusieron intensas, haciéndome perder la noción del tiempo. De repente mi ex entró. Mi compañero de asunto se echó hacia atrás abruptamente, golpeando la pared con un fuerte ruido. Mi ex tenía los ojos inyectados en sangre, lágrimas rodando y labios temblorosos, mostrando un profundo dolor. Estaba completamente disgustado por la situación. Cuando el otro hombre intentó dejar a mi ex, lo enfrentó él. Hombre le advirtió a mi ex que retrocediera, pero mi ex no pudo contenerse y lo atacó. Le grité y le rogué a mi ex que se detuviera. Presa del pánico intenté intervine saltando sobre su espalda, pero terminé siendo arrojado al suelo. Por un momento todo
Parecía borroso y los sonidos se amortiguaron cuando las cosas volvieron a aclararse. Mi ex había sometido a mi compañero de affair y estaba hablando por teléfono. Solo estaba mirando el moretón del otro hombre con la cara y los dientes en el suelo. Hubo un fuerte golpe y mi ex puso el teléfono en el altavoz, lo dejó y se arrodilló con las manos detrás de la cabeza. En el hospital la situación empeoró aún más. Mi papá estaba en silencio luciendo avergonzado mientras mi hermano me gritaba furiosamente. Parecía con el corazón roto preguntando cómo podía lastimar a mi ex de esa manera. Mi mamá trató de calmarme, diciendo que las cosas mejorarían, pero esto hizo que mi papá levantara la voz. Su familia estaba furiosa. Sus hermanas me amenazaron y sus padres parecían querer que sufriera. Intenté hablar con mis hijos pero no respondieron. Mis hijos ni siquiera me miraron al mismo tiempo. Tuve la aventura con no sabía que estaba casado. Nunca usó anillo ni lo mencionó. Esto me hizo sentir aún más culpable. Antes del juicio mis hijos se quedaron con sus abuelos por parte de mi ex y mis hijas dejaron de hablarme. Mi ex tampoco quería verme. Cuando intenté visitarlo en la cárcel, no me dejaron pasarle un mensaje a mi ex. El enojado me dijo que me fuera al infierno durante el juicio. Viendo a mi ex por primera vez en 3 meses, su enojo era tan intenso que dolía más de lo que podría haber imaginado. Siempre me había mirado con amor, incluso cuando discutimos, pero ahora era puro odio. Tuve que salir a llorar al baño. Pasó el tiempo y tuve que compartir los detalles de mi asunto en la corte delante de todos. Cuando les conté cuánto tiempo llevaba, mi ex miró devastado y mi padre salió de la sala del tribunal de repente escuchando el testimonio de mi ex. Descubrí que había planeado sorprenderme con un almuerzo y un viaje de fin de semana a Catskills. Tenía todo un fin de semana romántico planeado, pero se nos acercó cuando el otro hombre le dijo para moverse. Mi ex espetó y lo atacó, deteniéndose solo cuando me empujó. Llamó al 911 inmediatamente después y en la corte escuchamos su voz dolorosa y sus sollozos en la grabación mientras hablaba con el operador. Fue increíblemente triste que el hombre con el que estaba no pudiera. 7 años por un delito grave de 3er grado. Mis hijos protestaron por la sentencia y los gritos de dolor de mis hijas y su familia son algo que todavía no puedo olvidar. Los primeros 3 meses fueron increíblemente duros. La ex esposa de mi compañero de affair me demandó por alienación de afecto. Mi ex solicité el divorcio. Mi hijo mayor se mudó. Mi otro hijo se quedó en su habitación todo el tiempo. Mis gemelos se estaban portando muy mal. La hermana de mi ex me confrontó en una tienda y su mamá me escupió cuando traté de disculparme. Mi papá y mi hermano no lo harían. Tenía que encontrar un nuevo trabajo porque no entraba dinero y nuestros ahorros casi se habían acabado, pero estaba prácticamente en la lista negra de mi campo debido a toda la mala prensa en la firma de contabilidad. Así que comencé a trabajar en el comercio minorista y conseguí un trabajo de temporada en H&R Block durante la temporada de impuestos. Casi pierdo nuestra casa. Mi ex no me dejó visitarlo y me devolvió todas las cartas que escribí sin abrirlas. Terminé llorando. En la ducha casi todos los días. El matrimonio de mis padres sufría porque mi mamá seguía defendiéndome y mi hermano actuaba como si yo no existiera. La culpa era aplastante y comencé a pensar en simplemente desaparecer y dejar todo atrás. Después de un tiempo, decidí ver a un terapeuta, quien me dijo que me había vuelto demasiado relajado con mi ex. Dijo que lo veía más como un amigo con beneficios que como un esposo y tenía razón. Me sentía demasiado cómodo con él. Para mí, él era un compañero, pero todavía me veía como su esposa, la madre de sus hijos y la mujer que amaba. Definitivamente lo había dado por sentado. Pasó un año entero en el que mis hijos no me hablaban cada vez que hacía la cena. Simplemente llevaban su comida a sus habitaciones sin siquiera mirarme. Seguí tratando de visitar a mi ex con la esperanza de que me dejara verlo, pero siempre me rechazaban y él nunca abrió mis cartas. En el fondo sabía que merecía la depresión que se había apoderado de mí. De repente mi hermano apareció un día. La primera vez que lo vi desde el juicio estaba feliz de verlo, pero él no estaba allí para hacer. Subió a regañarme. Me dijo que mi ex había resultado herido en la enfermería de la prisión luego de intentar pelear con otro preso, que intentó tener intimidad con él. Mi ex se lastimó en el estómago y el otro preso terminó con la columna rota. Mi hermano me culpó por lo sucedido y se fue enojado en su camioneta. Lloré por días porque tenía razón. Fue mi culpa. Intenté visitar a mi ex en la enfermería, pero no me dejaron. Hasta dentro de 4 años seguí escribiendo cartas, pero todos fueron enviados de regreso.
Afortunadamente nuestros hijos visitaban a su padre con frecuencia y descubrí por ellos que mi hermano lo había puesto bajo custodia protectora después del ataque, a medida que pasaba el tiempo. Mi hijo mayor fue a la misma universidad y eligió la misma carrera que mi ex, pero solo hablaba con sus hermanos y se mantenía alejado de mí. No volvía a casa durante las vacaciones, prefiriendo ir a la casa de sus abuelos. Mi otro hijo hizo lo mismo, yendo a la misma universidad y evitándome. Mis gemelos fueron duros conmigo, pero visitando a sus papás regularmente parecía ayudar a su estado de ánimo cuando se portaba demasiado. Su tío intervenía para ayudar a mi hermano y yo apenas hablaba. Intenté visitar a su esposa cuando nació su primer hijo, pero me pidieron que me fuera. Mi mamá me mantuvo informado en sus vidas mientras mi padre continuaba actuando como si yo no existiera. Y luego, a principios de mayo de este año, mis hijos regresaron a casa durante 4 meses. No sabía por qué, pero estaba feliz de que estuvieran allí. Traté de demostrar cuánto lo sentía. A pesar de que en su mayoría me ignoraron, poco a poco empezaron a hablarme de nuevo. Fue genial ponerme al día con ellos y escuchar sobre sus vidas. Mi hijo mayor estuvo en una relación durante más de 1 año. Mi segundo hijo estaba en el equipo de atletismo de la universidad y mis hijas estaban hablando. Con su cumpleaños número 18 compartí mi entusiasmo por la celebración de su cumpleaños y describí mis planes. Sorprendentemente, mis hijas pidieron celebrarlo en un día diferente. Sin dudarlo, su solicitud me dejó desconcertada porque pensé que estábamos progresando y reconstruyendo nuestra relación. Cuando les pregunté sobre su razonamiento, uno de ellos respondió: porque papá nos está haciendo una fiesta y no te quiero cerca de él. Esta declaración me tomó por sorpresa y pedí una aclaración sobre cuándo habían liberado a su padre. Me informaron que había sido liberado al final de abril, debido a su buen comportamiento. Se me llenaron los ojos de lágrimas al escuchar esta noticia y me destrozó aún más. Su mayor presencia en la casa fue el resultado de su regreso. Su felicidad y satisfacción provienen de tener a su padre de regreso en sus vidas, no del progreso que tuvimos estaban haciendo en la curación. Lo recuperaron. Le pregunté sobre sus arreglos de vivienda y me dijeron que vivía con mi hermano. Intenté comunicarme con mi hermano, desesperado por tener una conversación, pero él se negó. Hice un esfuerzo para visitarlo, agarrando las cartas que me habían devuelto a lo largo de los años, y lo vi brevemente a través de la puerta parcialmente abierta. Grité su nombre, pero mi hermano me pidió que me fuera. Le entregué las cartas y me fui. Cuando llegué al camino de entrada, escuché su voz. Me di la vuelta y se acercaba junto a la puerta, mirándome con una ausencia de cariño en sus ojos. En ese momento me di cuenta que mis hijos simplemente toleraban mi presencia. Sin embargo, mantengo un ferviente deseo de reparar nuestros vínculos fracturados. Me gané confesar mi egoísmo, expresar lo mucho que había extrañado él y transmitirle mi profundo remordimiento por desmantelar lo que una vez compartimos. Así que seguí navegando en mi vida diaria, esperando una oportunidad para hacer las paces. Me enteré por mi madre que la ex esposa de mi parte de Affair había visitado a mi ex hace 2 años y todavía estaba a hacer visitas periódicas. Honestamente, me importaba poco, que mi único deseo era que él de alguna manera me perdonara, conversar conmigo, estar a mi lado y mirarme con el mismo afecto que antes, porque anhelaba que mis hijos estuvieran con nosotros y albergaba un anhelo profundo de reunir a mi familia, a pesar de que reconocí que no lo merecía. Incluso si por algún milagro nos reconciliáramos, nunca podría ser lo mismo. Había actuado de manera egoísta y deseaba fervientemente poder deshacerlo todo. Ahora tomemos una mirada a la perspectiva de la comunidad. En la primera opinión hay simpatía por mi exmarido, reconociendo el mal uso emocional y el comportamiento desdeñoso que le infligí. El consejo aquí enfatiza la importancia de buscar apoyo de amigos que me hagan responsable de mis acciones en lugar de perdonarme ellos. Se sugiere que se necesita terapia. La opinión número 2 sugiere que debería dejar de intentar reconectarme con mis antiguos familiares y aquellos que se han distanciado de mí. El consejo es vivir mi vida y seguir adelante. Estas opiniones revelan la complejidad y seriedad de la situación, que subraya la necesidad de autorreflexión y crecimiento personal. Es esencial evitar acciones que puedan parecer acoso. A veces es crucial reconocer cuando ciertas situaciones han llegado a un punto irreparable. En la opinión número 3 se reconoce que mis hijos han cortado el contacto, posiblemente porque mis gemelos todavía son menores de edad y viven conmigo. La
Gravedad de la situación en la que mi familia esencialmente perdió a su padre y mi ex perdió años de su vida en un ambiente hostil. Esta opinión considera que mis cartas y disculpas son ineficaces y me aconseja respetar mi choice. Centrándose en mi propia salud mental y mi relación con mis hijos, la idea de volver a como eran las cosas se considera poco realista y se recomienda ser realista sobre el futuro de mi relación con mi ex. En resumen, la opinión número 3 aconseja la aceptación de la situación de crecimiento personal y un enfoque en reconstruir las relaciones con mis hijos. Esa fue nuestra primera historia en este vídeo. Esposa. Una mujer de 25 años. Después de estar casada durante 2 años, conocí a mi esposa cuando estábamos en la universidad. En ese momento yo estaba delante de ella en clase y después de hacernos amigos me gradué, pero nos mantuvimos en contacto. Afortunadamente encontré rápidamente un trabajo bien remunerado unos meses después de graduarme. Durante este periodo, mi esposa y yo nos hicimos más cercanos y ocasionalmente le brindé apoyo financiero para ayudarla con sus necesidades. Aunque no estábamos saliendo oficialmente, nos hicimos íntimos, esencialmente teniendo una relación de amigos con beneficios. Con el tiempo, desarrollé fuertes sentimientos por ella y finalmente comenzamos a salir oficialmente. Mientras estábamos saliendo, nuestra relación tuvo una buena cantidad de altibajos. Mirando hacia atrás, debería haber visto estos desafíos como señales de advertencia. Sin embargo, como estaba profundamente enamorado de ella, creí que mi influencia positiva eventualmente la llevaría a cambiar para mejor. Yo no era el tipo de novio que constantemente discutía o peleaba, pero mi esposa a menudo sí lo era. Discutía sobre prácticamente todo, incluso sobre asuntos triviales que no deberían haber resultado en discusiones. Tenía una personalidad defensiva y luchaba por admitir cuando estaba equivocada, incluso cuando estaba claro que había cometido un error. A pesar de estos desafíos, manejando su enojo, mi esposa era una buena persona. Ella me cuidó, satisfizo mis necesidades y cuidó de nuestra casa. Además, se destacó en el manejo de las finanzas, que era una habilidad que yo carecía. Sin embargo, en el primer año de nuestro matrimonio surgió una situación que casi destrozó nuestro matrimonio. Además, tenía una colega en el trabajo con la que era cercano, almorzábamos juntas y, a veces, la llevaba a casa después del trabajo. Mi esposa no se sentía cómoda con este acuerdo a pesar de estar familiarizada con mi colega, sin importar cuánto lo intentara. Le expliqué que no había nada romántico entre mi colega y yo. Mi esposa no estaba convencida y desaprobaba nuestras interacciones. Un día después del trabajo, me ofrecía llevar a algunos de mis colegas a la estación de autobuses, como lo hacía a menudo una amiga que eligió sentarse al frente conmigo. Inesperadamente, mi esposa salió repentinamente de donde se había estado escondiendo y atacó físicamente a mi colega. Causó una escena caótica en mi lugar de trabajo y casi pierdo mi trabajo debido a sus acciones. Mi esposa hirió gravemente a mi colega, incluso retirándose. Al final tuve que cubrir todas las facturas del hospital y le supliqué a mi colega que no presentara cargos. En lugar de eso, afirmó que sabía que yo era engañarla y lanzarme insultos. No entendía de dónde venían todas estas acusaciones, porque nunca le había sido infiel. Ni siquiera cuando éramos novios hacía un esfuerzo sincero por seguir siendo fiel, pero ella me acusaba de infidelidad en la más mínima oportunidad. Pero los problemas no terminaron ahí. Ella constantemente invadía mi privacidad. A menudo me despertaba y la encontraba revisando mi teléfono y si protestaba, ella me pasaba su teléfono y me decía que lo revisara también. Durante 2 años soporté esto creyendo que su comportamiento se debía a la inseguridad y al miedo de perderme porque ella me amaba tanto. Mi línea de trabajo requería viajes ocasionales para reunirme con clientes y cada vez que le informaba a mi esposa sobre un próximo viaje, inevitablemente me llevaba a una discusión. La razón principal de estas peleas fue su afirmación de que no pasaba suficiente tiempo con ella y que no le gustaban mis viajes frecuentes, así que la última vez que viajé fue antes de descubrir su hipocresía. Llegué a casa para sorprender a mi esposa sabiendo que no estaba contenta con mis viajes. Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio, pero noté un par de zapatillas en mi sala de estar que no me llamaron la atención. Mientras caminaba por el pasillo vi un camisa justo afuera de la puerta de nuestra habitación. La habitación era un poco un frasco y cuando la abrí para investigar encontré a mi esposa y a mi mejor amigo
de la universidad juntos en la cama, ambos estaban desnudos y abrazados, profundamente dormidos y roncando, lo que indica que recientemente habían estado juntos íntimamente. Estaba completamente conmocionado y devastado. No podía creer que mi esposa, que me había acusado varias veces de engañarme cuando yo era inocente, en realidad estuviera teniendo una aventura con mi amigo. En ese momento sentí una fuerte necesidad de confrontarlos, pero me di cuenta de que hacerlo así que solo empeoraría las cosas. Saqué mi teléfono y discretamente les tomé varias fotos y luego salí de la casa mientras aún dormían. ¿Quién conocía a mi amigo de la universidad cuando se despertaron? Casi todos en nuestro círculo social habían visto esas fotos y les habían enviado mensajes enojados poco después de que mi esposa se diera cuenta de lo que estaba pasando y me llamara para preguntarme si había recibido alguna foto de un número desconocido. Le dije que la había dejado esa noche para recoger sus cosas y salir de mi casa cuando le dije que ella entendía que era yo y en lugar de ponerse a la defensiva como esperaba, comenzó a suplicarme por teléfono y afirmó que no era así. Lo que parecía y no podía explicar cómo había sucedido, pero no creí sus excusas después de compartir las fotos con mis amigos. Algunos de ellos confesaron que sabían de la infidelidad de mi esposa. Me sorprendió que algunos de mis amigos sabía que mi esposa y mi amigo me engañaban pero nunca había dicho nada. Estaba furioso y decidí cortarlos por completo bloqueándolos, ya que mi esposa me rogó que no tomara una decisión que arruinaría nuestro matrimonio a pesar de haberlo destruido. Con su infidelidad me había cansado de su manipulación y no dudé en divorciarme de ella como alguien mencionó antes. Me gustaría enfatizar que algunas mujeres no valen los sacrificios que los hombres hacen por ellas. Todavía es difícil de creer eso. Mientras yo hacía todo lo posible por ser un buen marido para ella, mi esposa me había estado engañando desde el primer año de nuestro matrimonio y nunca sospeché nada. Ella llegó al extremo de pintarme como el villano todo el tiempo mientras ella estaba teniendo una aventura delante de mis narices con mi amigo hablando de él. Corté todos los lazos con él y mientras comparto esta historia lo considero muerto para mí junto con mis amigos, que vieron a mi esposa engañarme pero nunca dijeron nada de lo que hice. Decidí no volver a casarme nunca más. ¿Qué opinas de la historia de hoy? Me gusta más si hay una historia en un vídeo corto, no dos. Cuando hay dos cortos no es tan interesante. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.